Hola, es un gusto saludarle a cada uno de ustedes y me alegra muchísimo que estén el día de hoy acá. También quiero saludar a todas las personas que se conectan con nosotros en cualquiera de nuestras sedes o a través de nuestro canal en YouTube. Bienvenidos a esta transmisión y vamos a darles a ellos un gran aplauso de bienvenida. De verdad, si no eres de nuestra ciudad, si no estás aquí en Barquisimeto o si estás aquí en Barquisimeto pero no vienes a alguna de nuestras reuniones, te invitamos a que te acerques. Si alguna vez pasas por Barquisimeto, acércate y comparte con nosotros este tiempo acá en Las Buenas Nuevas Multisede. El día de hoy, sabes, estamos iniciando esta serie que hemos titulado Lo hemos visto. Y tiene que ver con el nacimiento de Jesús, tiene que ver con la Navidad. Tal vez algunos de ustedes puedan pensar que con toda esta situación difícil que vivimos, quizás con tantas familias separadas por la migración, quizás con tantas carencias por la situación económica, algunos tal vez piensan, pero ¿qué Navidad vamos a celebrar? No hay ambiente, no hay ánimo o no hay espíritu. Pero si nos colocamos en esa posición, quiero decirte, estamos perdiendo realmente lo que se vino a mostrar a través del nacimiento de Jesús. Porque uno de los grandes anuncios de Cristo Jesús es que la luz del mundo, la luz de la humanidad, vino a manifestarse en medio de la oscuridad. Y a veces esa oscuridad se llama desesperanza, a veces esa oscuridad se llama necesidad, a veces esa oscuridad se llama tristeza o depresión. Pero la luz de Cristo vino a manifestarse y Él nació para mostrarnos su luz, para que tú y yo podamos ver su gran amor. Y es por eso que no podemos dejar de hablar de Navidad. Además que, seamos sinceros, esta época, cualquiera que sea la situación, es una época muy emotiva, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que cargan de mucha emoción. Es el final de todo un año, es la antesala ya cercana para el comienzo de un nuevo año. Es una época donde las canciones que escuchamos por la radio ya nos impregnan de esa emoción, y sobre todo a nosotros los venezolanos con nuestras gaitas, donde la comida que comemos, tenemos una comida especial única en esta época del año. Y hay tantas cosas emocionantes que compartimos. También es la época donde yo cumplo años en diciembre, cumplo años. Eso es significativo y especial. No, pero para mí, para mi familia, ¿verdad? Pero es especial, por lo menos. Pero la verdad es que es una época que está llena de mucha emoción. Pero también el tiempo de la Navidad es un tiempo donde, como en ninguna otra temporada del año, pensamos en esto que llamamos deseos. Es la época en Navidad donde más pensamos en deseos. Pensamos en los deseos que tuvimos desde el comienzo del año y que fuimos logrando o alcanzando, o también pensamos en los deseos que queremos para el próximo año. Y yo no sé si a ti te pasa eso, pero ya cuando yo comienzo, en mi caso particular, cuando comienzo a acercarme al mes de diciembre, yo pienso con mayor intencionalidad en las cosas que he hecho durante el año, en las cosas que he logrado alcanzar. Pero también comienzo a pensar en los deseos para el nuevo año. Porque la verdad es esta, todos los seres humanos tenemos deseos. Es parte de nuestra humanidad estar llenos de deseos. Y un deseo tiene que ver con algo que a ti te interesa. Algo que tú no tienes hoy, pero que quisieras tener. O algo que tú hoy no estás haciendo, pero que tú quisieras hacer. Y es parte de los seres humanos. Es tan parte nuestra esto de los deseos, que incluso nos hemos creado hasta un sistema de deseos.
Tal vez en algún momento estás cumpliendo años, te colocan una torta, las velas, allá están tus amigos, están cantando cumpleaños y ya justo para el momento de apagar las velas, de soplarlas, alguien de pronto dice, hey, espera un momento, piensa en un deseo, pero no lo digas. Y de pronto tú estás allí frente a la torta y dices, vas a apagar las velas, pero tú piensas en ese deseo y luego apagas las velas y tú quieres que eso que deseas, que no tienes hoy, pero te gustaría tener, que no estás haciendo hoy, pero te gustaría hacer, tú quieres que eso se cumpla. A veces cruzamos los dedos, ay, yo tengo un deseo y quiero que esto se cumpla, o de pronto pasa una estrella fugaz y estamos con alguien y va pasando una estrella fugaz. Y mira, piensa en un deseo, porque va pasando una estrella fugaz. Y creamos en nuestros sistemas, creamos la idea de que de esa forma nuestros deseos se pueden cumplir. O tal vez la fuente de los deseos, alguien alguna vez levante la mano, ha ido a una fuente y ha tirado moneditas y dice, ay, esta es la fuente de los deseos para que se cumpla esto que tanto anhelo, que tanto quiero. Levante la mano, ¿quién ha tenido un deseo alguna vez? ¿Quién alguna vez ha tenido un deseo? ¿Se da cuenta? Todos en algún momento hemos tenido algún deseo y no está mal que tengamos deseos, es parte de nuestra humanidad. Pero ¿sabían ustedes que nuestros deseos, tus deseos, mis deseos, pueden agruparse dentro de una de dos grandes categorías? Dentro de una de dos grandes categorías. Hay deseos que son por frustración y hay otros deseos en ti o en mí que son por oportunidad. Hay cosas que tú y yo deseamos porque nos sentimos frustrados. De pronto algo no salió como queríamos. De pronto no recibimos algo que deseábamos recibir o no hicimos algo que deseamos hacer como deseábamos hacerlo. Y en ese momento, en ese estado de frustración o esa condición de sentirnos frustrados, llegamos a desear cuánto yo hubiese querido que esto se arreglara, que esto no hubiese pasado, no haber hecho esto. Y muchos de tus deseos o mis deseos son por frustración. Pero saben, la mayoría de nuestros deseos no son por frustración. La mayoría de nuestros deseos son por oportunidad. Oportunidad. Es una oportunidad que anhelamos alcanzar. Es una oportunidad de algo que está frente a nosotros que quisiéramos poder lograr. Estábamos en una reunión precisamente fresquito ayer de cierre de año del área joven. Y uno de nuestros líderes tomó la palabra y él decía esto, él nos decía esto, él decía, saben, el año pasado yo no era parte del equipo de liderazgo del área joven. Y yo me tomé una foto en una reunión con los líderes del equipo y yo les dije, yo quiero tomarme una foto con ustedes porque mi deseo es ser parte del equipo de liderazgo. Y él dice, y yo celebro que este año he tenido la oportunidad de ser parte del equipo porque efectivamente a partir de este año comenzó a ser parte del equipo de liderazgo del área. ¿Sabe? Él estaba expresando un deseo y era un deseo por oportunidad. Y todos nosotros tenemos deseos, muchas veces por frustración o deseos por oportunidad. Ahora, ¿por qué les hablo de todo esto de los deseos? ¿Por qué les digo esto y pensamos en nuestros propios deseos? Y yo quiero invitarte a que hagamos algo en este día. Vamos a poner a un lado nuestros propios deseos y vamos a pensar en los deseos de Dios. Porque así como tú y yo tenemos deseos, algo que nos interesa, que quisiéramos hacer o lograr, vamos a pensar en qué desea Dios. ¿Alguna vez te has puesto a pensar, pero ¿será que Dios tiene deseos? ¿Qué desea Dios? Y en relación con mi vida, con tu vida, con nuestra vida, con la humanidad, ¿cuál es el deseo de Dios?
¿Por qué es tan importante responder esta pregunta? Y te voy a dar la razón y quiero que la tengas muy presente. Porque es que en lugar de pensar solo en nuestros deseos, pensemos en los deseos de Dios también. Y la razón es la siguiente: lo que Dios desea para nosotros hará que muchos de nuestros propios deseos sean cumplidos. Escucha lo maravilloso de pensar en los deseos de Dios. Lo maravilloso es que lo que Dios desea para nosotros, lo que Dios desea para ti y para mí, eso va a hacer que muchos de nuestros deseos, y no digo todos nuestros deseos, porque vaya que a veces deseamos cosas que gracias a Dios que nunca llegamos a alcanzarlas o que nunca llegan a cumplirse. Pero lo que Dios desea para nosotros, cuando tú y yo lo entendemos y nos alineamos con eso, eso va a ayudar a que muchos de nuestros propios deseos se hagan realidad. Por eso es tan importante que podamos detenernos. Y en esta época del año en la que pensamos en deseos, yo quiero invitarte y queremos como familia iglesia que tú tomes tiempo para pensar en, ¿y Dios qué desea? Porque aquí está mi lista de deseos para el año 2019 y esto es lo que quiero en la familia, físicamente, en la salud, voy a hacer ejercicio. Bueno, antes decíamos perder peso, ahora decimos ganar peso. Mi deseo del próximo año es ganar peso, recuperar peso, reencontrarnos con la familia. Y tenemos nuestra lista de deseos. Pero ¿y qué de los deseos de Dios? Papá Dios, ¿y qué deseas tú? ¿Qué es lo que tú deseas? Yo quiero mostrarte algo que escribió un gran hombre, un gran líder y que está en la Biblia. Esto fue escrito por este hombre, el apóstol Pablo. Fue un hombre que llegó realmente a conocer y a vivir de acuerdo a los deseos de Dios. Sin lugar a dudas, es el gran escritor de toda la Biblia porque solamente él escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por el apóstol Pablo. Y él escribe este libro a la iglesia, que es realmente una carta en su época que él envió a la iglesia que estaba en Filipos. Y esa carta se llama Filipenses. Yo quiero que me acompañes a ver algunas cosas que Pablo escribe allí que nos ayudan a nosotros a entender qué desea Dios para nosotros. ¿Qué desea Dios para ti y para mí? Porque lo que Dios desea para ti y para mí ayudará a que muchos de nuestros propios deseos se cumplan cuando tú y yo nos alineamos al deseo de Dios. Y eso fue lo que escribió el apóstol Pablo. Pero voy a darte el contexto antes de leer esa parte de Filipenses. ¿Sabes? Pablo le escribe a esta iglesia en Filipos, que era una zona costera, Filipos, y él les escribe a los cristianos allí. Es una iglesia que él mismo había fundado, pero que ahora no estaba con ellos. Por causa del deseo de Dios, es decir, de vivir en el propósito de Dios, Pablo se encontraba privado de libertad en este momento. Y desde esa condición él les escribe estas cartas a ellos y les cuenta lo que ha estado pasando y lo que ha estado viviendo. Y Pablo les dice estas cosas. Les dice, yo he estado pasando muchas cosas difíciles, fuertes, pero yo sé que ustedes pueden completar mi gozo en medio de las dificultades si ustedes toman en cuenta esto. Y aquí es donde él les expresa un deseo que más que su deseo es el deseo de Dios. Y es lo siguiente, mira lo que Pablo les dice, Filipenses 2, verso 3. Pablo dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. No hagan nada por egoísmo o por vanidad. Yo quiero que pensemos en estas pocas palabras, porque cuando él dice no hagan nada, él no está diciendo que no hagamos nada. Él está calificando nuestras acciones y él dice, tengan cuidado, porque es verdad que todos queremos hacer algo, tiene que ver con ambición. Todos ambicionamos algo y no hay nada de malo en ser ambicioso.
Qué bueno que hay personas que son ambiciosas y que hacen que empresas puedan echar adelante, puedan levantarse. Qué bueno que hay personas que son ambiciosos y eso hace que familias sean formadas y que puedan desarrollarse. Y qué bueno que hay gente con ambición, porque muchas de las cosas buenas que hoy disfrutamos de la ciencia, de la tecnología, de la educación, del deporte, de cualquier área de la vida, las disfrutamos porque hubo personas que tuvieron una ambición en su corazón y dijeron, yo voy a hacer esto porque lo anhelaron, porque hubo una ambición dentro de ellos. Pero Pablo nos dice y nos advierte esto: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Y el egoísmo tiene que ver con el asunto de buscar nuestro propio beneficio. El egoísmo tiene que ver con pensar solo en mí, con buscar solo mi propio interés. Pero la vanidad, originalmente esta palabra tiene que ver con valor personal. Vanidad tiene que ver con importancia personal. Y lo cierto es que cada persona es valiosa. Tú eres valioso, tú que estás acá, tú que me ves, tú que me escuchas, tú eres una persona valiosa. Y no somos valiosos por simplemente lo que llegamos a tener o por nuestra apariencia. Gracias a Dios no somos valiosos por nuestra apariencia física. Yo quiero que mires a la persona que está a tu lado, porque esa persona a tu lado es una persona valiosa. Vamos, mira a la persona a tu lado y dile, tú eres una persona valiosa. Y no tiene que ver, recuerda, con nuestro físico. Gracias a Dios que no es por eso, porque si no algunos perdemos bastante en eso, ¿verdad? Me decía un amigo, me decía, pastor, hay una persona que, hablando de animación de grupos, de dinámicas, mire, ¿sabes qué? Yo conozco una persona, es tremendo animador. Tiene una habilidad, una capacidad para animar. Y no sé por qué, pero me decía, usted ve a esa persona y es feo, 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 feo. Pero es tan bueno en la animación, es tan bueno que al final la gente se quiere tomar foto con esa persona. Yo decía, oye, tiene que ser muy bueno entonces en la animación, para que hay una foto para el Facebook, para el Instagram. Pero nuestro valor no está en lo físico. Ahora, ¿qué es la vanidad? La vanidad es cuando tú y yo exageramos, incrementamos nuestro valor personal. Cuando incrementamos nuestra importancia personal. Cuando actuamos de esa forma, ¿sabes? Estamos actuando con vanidad. Estamos actuando con vanidad. Y escucha lo que Pablo está diciendo. Este es mi deseo para ustedes, queridos Filipos. Este es mi deseo para ustedes, queridos seguidores de Jesús. No hagan nada, y es el deseo de Dios. No hagan nada por egoísmo. No hagan nada por vanidad. Más bien, y este más bien es la contraparte, aquí está el ambicionar, el desear por egoísmo, aquí está el desear por vanidad. Pero lo mejor que ustedes pueden hacer es esto que sigue. Dice, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y esto que Pablo dice, de verdad que es sorprendente cuando tú lo miras bien, cuando tú miras bien lo que él está diciendo. Porque Pablo no dice, no hagan nada por egoísmo, por vanidad, sean generosos. No hagan nada por egoísmo, por vanidad, ayuden a los demás. No, él dice, hey, no hagan nada por egoísmo ni por vanidad. Y para que puedan matar de raíz esto y no tengan problemas con eso, más nunca, ¿saben lo que deben hacer? Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. En otras palabras, Pablo dice, cuando te veas a ti y veas a otros, mírate a ti aquí, pero mira a otros acá. Mírate a ti de esta manera aquí, pero mira a otros acá arriba, como superiores a ti. Increíble, ¿no? Lo que está diciendo Pablo. Porque no es cierto que cuando vemos a otros por debajo de nosotros,
cuando vemos a otros como por encima del hombro, no los tratamos con la consideración, con la sensibilidad, con el valor que debería ser. Pero no es cierto que cuando tenemos a alguien frente a nosotros, a quien consideramos superior, porque decimos, wow, esta persona tiene unas habilidades increíbles, o esta persona tiene un atractivo, o esta persona tiene cosas extraordinarias que nos impresionan y lo consideramos como alguien superior, ¿cómo lo tratamos? ¿Cómo tratamos a la gente que consideramos mejor que nosotros? A ver, ¿cómo la tratamos? La tratamos de una manera extraordinaria. Ahora yo quiero que pensemos en esto y vamos a conectar esto con lo que Jesús vino a mostrarnos. Pero también yo quiero que comencemos a pensar en esto en todas las áreas de nuestras relaciones. Y mira muy bien esto. Dice, cada uno de ustedes o cada uno debe velar no solo por sus propios intereses. Escucha lo que Pablo dice, cada uno debe velar. Él no está diciendo no tengas deseos. Pablo no está diciendo, hey, no hagas deseos, no hagas listas de deseos, no anheles nada, que nada te interese porque eso es malo. No, él está diciendo, cada uno de ustedes debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y esto es extraordinario también y les voy a decir por qué. Supongamos que estoy en un grupo familiar y en mi familia somos 4 personas. Yo soy el esposo, el padre y está mi esposa y están mis hijos. Supongamos que yo estoy allí peleando por lo que a mí me interesa y velando solo por lo que a mí me interesa. Y no considero lo que mi esposa desea o no considero lo que mis hijos desean. Voy a ser 1 contra 3. Ahora, si lo miramos como dice el apóstol Pablo, que cada uno en la casa, en lugar de estar mirando solo por sus intereses, mire por los intereses de los demás. Si en lugar de estar yo atento a los míos, sino que yo estoy principalmente atento a los intereses de mi esposa y atento a los intereses de mis hijos. Pero si mis hijos y mi esposa, en lugar de estar atentos a sus intereses, ellos están atentos a los míos. Mira qué cambio tan significativo. Ya no seré yo solo velando por mis intereses, sino que ahora habrán 3 personas que están velando por mis intereses. Pero en relación con mi esposa, 3 personas que velarán por sus intereses en relación por cada uno de los hijos. Imagínate que lo vivamos así en cualquier entorno. ¿No sería la vida extraordinaria? ¿No sería maravilloso? ¿No cambiaría significativamente nuestra calidad de vida? Y es lo que el apóstol Pablo nos dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y entonces nos da un ejemplo. Y nos dice, y les voy a dar este ejemplo. Y aquí es donde la Navidad, el nacimiento de Jesús, la venida, el advenimiento de Cristo a este mundo, nos muestra esto, nos deja ver esto. Y es lo siguiente, Pablo dice, la actitud de ustedes, esa disposición de ánimo que no es simplemente una emoción, en realidad es una decisión. Es yo voy a decidir responder, yo voy a decidir tener este ánimo. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ahora, ¿a qué se refiere específicamente? Dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No se aferró a sus exclusivos privilegios, a sus exclusivos deseos. No se aferró a sus exclusivos intereses, sino que dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos.
Y esto es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Les dice: amigos de Filipos, esto es lo que hemos visto. Esto lo hemos visto y lo hemos visto en Cristo Jesús. Yo quiero que ustedes lo tomen en cuenta. Jesús, siendo Dios, Él no se aferró a eso, sino que vino y tomó forma de hombre, no buscando sus propios intereses y sus propios deseos, sino buscando el interés y el deseo de toda la humanidad. Y gracias a Cristo Jesús, gracias a que Él un día nació, gracias a que Él un día vivió, gracias a que Él un día murió en la cruz, hoy tú y yo tenemos la esperanza de una vida mejor. Hoy podemos disfrutar una vida diferente. Es por Cristo Jesús. Por eso es que recordar ese tiempo y vivir ese tiempo de Navidad, escúchame, no es un tiempo simplemente de música, no es un tiempo simplemente de comida, de qué tipo de comida comemos, no es un tiempo simplemente de ropa, de cuánta ropa podremos estrenar o no. Ni siquiera, escucha esto, ni siquiera es un tiempo de familia, realmente. Y créeme que no estamos en contra de la familia. De hecho, somos una iglesia donde queremos ayudar a la familia a sanar, a fortalecerse, a crecer. Pero Navidad no es un tiempo de familia. En esencia, la Navidad tiene que ver con Cristo, con verle a Él y con entender realmente lo que Él vino a mostrarnos a ti y a mí. Y Él vino a mostrarnos y a invitarnos a vivir una vida distinta. Una vida donde no caminamos por nuestros propios intereses, sino que valoramos a otros tanto que ponemos en primer lugar los intereses de otros que nuestros propios intereses. Por eso yo quiero que tengas presente esto. Valora a otros y considera los intereses de otros más importantes que tus propios intereses. Valora a otros y considera los intereses de otros más importantes que tus propios intereses. Necesitamos reconocer que muchas veces somos egoístas selectivamente en lugar de ser selectivamente generosos. Somos egoístas selectivamente, pensamos solo en nosotros. Yo tengo que reconocer que muchas veces me he comportado y he actuado de esa forma. He actuado por egoísmo, he actuado por vanidad. Pero también reconocer que muchas veces he tenido que doblar mis rodillas y pedirle perdón a Dios. Porque cuando actúo de esa forma, ¿sabes qué sucede? Forcejeo tanto y presiono tanto que lastimo a otros. Y que no encuentro la forma de alcanzar ni mis intereses ni de ayudar a otros. Pero cuando me humillo delante de Dios y le digo: Señor, voy a enfocarme en otros, voy a ser sensible a otros, voy a buscar los intereses de otros y me enfoco, ¿qué puedo hacer por ti? Me encuentro con otro también interesado, y yo, ¿qué puedo hacer por ti también? Y esto es maravilloso. Que no seamos egoístas selectivamente, sino que seamos selectivamente generosos, así como Cristo Jesús fue con nosotros. ¿Te das cuenta? Podemos ver esto que Jesús vino a mostrarnos en la Navidad, que la Navidad no es simplemente regalos, que la Navidad no es simplemente comida, que la Navidad no es simplemente música, que la Navidad nos deja ver el ejemplo de una vida diferente. Y el apóstol Pablo nos habla de este regalo que recibimos en Jesús, y él dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena, o alguien quizás muy cercano. Yo estoy seguro que si le preguntara a las madres que están aquí, ¿cuántas de ustedes estarían dispuestas a dar su vida por sus hijos?
Y creo que la mayoría, por no decir todas o todas, o casi todas, estoy seguro que no lo dudarían. No importa si los hijos se portan bien o no, creo que estarían dispuestas, porque hay un lazo, hay una conexión. Pero Pablo dice, ¿sabe? Casi nadie lo haría, desearía morir o se ofrecería a morir por una persona honrada. Pero dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Dios hizo a un lado su deseo, su interés. Dios hizo a un lado quizás el hecho de que su hijo estuviese allí con él y lo envió por nosotros, a morir por nosotros en la cruz, porque se preocupó primero por ti y por mí. Y Él quiere que tomemos en cuenta eso y que en esta Navidad recordemos, no vivamos solo para nosotros, vamos a vivir para servir a otros de la manera que el Señor lo hizo por nosotros. Yo quiero pedirte que me acompañes en pie. Ponte de pie conmigo allí donde estás. Y quiero que pensemos en algunas preguntas antes de orar al Señor y pedirle al Señor que nos ayude a seguir su ejemplo. Por favor, piensa conmigo en estas preguntas. ¿A quién se me hace difícil valorar por encima de mí mismo? Porque hay gente que quizás se nos hace fácil valorar por la oposición en la que están, por las habilidades que tienen. Hay gente que quizás se nos hace difícil valorar por el carisma, por la conexión que tenemos con esas personas. Y las vemos acá arriba. Pero ¿a quién se nos hace difícil valorar? ¿A quién se nos hace difícil pasar de esta posición a esta posición? A considerar como más importante que nosotros mismos. Piensa conmigo en esto, piensa conmigo, ¿cuáles son sus intereses, necesidades y deseos? ¿Cuáles son los intereses, necesidades y deseos de esas personas con quienes vivimos? Sabes, tristemente ni siquiera nos damos cuenta de esto. Yo veía un video en estos días que pasaban por un grupo de WhatsApp en el que estoy. Y es más o menos así. Se veía una escena con 3 o 4 mesas y llegaban varias familias como para tener una comida de Navidad. Y mientras estaban sentados cada uno en su lugar, se les veía con sus teléfonos en la mesa. Y alguien, era como que estaban haciendo como una especie de concurso. Entonces alguien comenzaba a hacer preguntas, si respondían bien se quedaban en la mesa y si no, entonces tenían que levantarse. Y las preguntas que comenzaron fueron así como, ¿cómo se postea un video en Instagram? Y alguien respondía y excelente. ¿Y de qué manera? ¿Y cuál es la última aplicación? Y todas las preguntas relacionadas con tecnología y redes sociales las respondían bien. De pronto alguien preguntó, ¿cómo se conocieron tus padres? Y la persona, ¿Y qué edad tenían tus abuelos cuando? Y no podían responder. Y uno a uno comenzaron a levantarse con preguntas que tenían que ver con la familia, con conocerse, con saber de la historia, de los pensamientos y de los intereses. No podían responderlas. ¿Qué pasaría con nosotros si nos sientan en familia en una mesa así? Y nos preguntan de tecnología y de redes sociales, saldríamos bien. Pero ¿y si nos preguntan estas cosas de la familia, estas cosas que tienen que ver con los intereses, necesidades y deseos? ¿Podríamos responder de forma acertada? ¿O simplemente estamos pensando en nosotros? ¿Cómo puedo ser más generoso con ellos? La respuesta de esto ya lo hemos visto y lo vimos en Jesús cuando vino a este mundo
haciendo a un lado, no poniendo en primer lugar sus intereses y sus deseos, y pensando más bien en cada uno de nosotros, en nuestras necesidades, en nuestros deseos y en nuestros intereses. Tú y yo podemos seguir el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Te animas a esto? ¿Te atreves a esto? ¿Te atreves a tomar hoy esa decisión? Yo quiero que ores conmigo allí donde estás, porque esa va a ser nuestra oración. Inclina tu rostro y conmigo vamos a orar al Padre. Señor, te damos gracias. Padre, gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por permitirnos entender tu verdad, tu gran verdad que nos muestra tu amor, lo que hiciste al enviar a tu Hijo Jesús, y gracias por lo que Jesús hizo al no considerar su propia comodidad, al no aferrarse a su naturaleza divina, sino al pensar en la necesidad, al buscar, Señor, consideradamente ayudarnos en nuestros propios intereses y deseos, sobre todo en nuestra más grande necesidad, la necesidad de un Salvador, la necesidad de la vida eterna. Señor, gracias. Gracias, Jesús. Te pedimos hoy, Señor, tomando tu ejemplo, ayúdanos a vivir de esta forma. Yo te pido, Padre, obra en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Obra en el corazón de cada esposo que está aquí, Señor, para que podamos ser sensibles a nuestras esposas, para que podamos, en lugar de demandar y de exigir, más bien pensar qué desea, qué necesita, qué puedo hacer por ti. Obra, Señor, en el corazón de cada esposa en este lugar, para que en lugar de quejarse y mirar lo que no está teniendo, lo que no está llegando, más bien pueda pensar qué puedo hacer por él, qué puedo darle. Señor, obra en el corazón de los hijos, obra en nuestro corazón como sociedad, Señor. Queremos una transformación en nuestra sociedad, queremos una transformación en nuestras comunidades, anhelamos una transformación en nuestro país. Y sabemos, Señor, que esto será cada vez más y más una realidad en la medida en el que sigamos tu ejemplo, tengamos tu misma actitud y tengamos hombres y mujeres que estén en el liderazgo teniendo esa misma actitud, no considerando sus propios intereses, sino el de los demás. Ayúdanos, Señor, porque por medio de ti, de tu gran ejemplo, podremos ser transformados cada día. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.